Buenas noches, hermanos. Bendiciones. Los saluda su hermano en Cristo, Gastón Umaña, del Ministerio Sonando la Trompeta, desde Costa Rica, desde San José, Costa Rica. Hoy queríamos tocar un tema muy importante que tiene que ver con la gran tribulación, pero también con la persecución general que ha sufrido la iglesia desde sus inicios, desde la época del mismo Jesucristo. Vemos que Jesús fue perseguido, sus discípulos fueron perseguidos. La iglesia primera, ¿verdad? Tenemos referencia por libros históricos de que fue perseguida. Entonces queríamos hoy hablar un poco al respecto, porque la persecución y la tribulación parece ser un tema un poco ajeno al pueblo de Dios, o a los que se hacen llamar el pueblo de Dios, a los que se hacen llamar la iglesia de Cristo en estos últimos siglos, sobre todo en el siglo XXI, porque la iglesia o el pueblo de Dios ha sido mal enseñada por falsos maestros en el sentido de que el pueblo de Dios no tiene que sufrir. Y todo esto viene por estas falsas doctrinas humanistas que surgieron en las últimas décadas con más fuerza del siglo XX y del siglo XXI, donde se ha enseñado de que ser cristiano es todo una moda, ¿verdad? Donde nosotros vamos a ser multimillonarios, vamos a tener casas, carros, prosperidad, una abundancia, donde no vamos a tener problemas, donde Dios nos va a arreglar todos los problemas que tenemos de todo tipo, financieros, laborales, matrimoniales, etcétera. Y el sufrimiento está prohibido inclusive mencionarlo, ¿verdad? Inclusive con toda esta falsa doctrina también de la confesión positiva, donde la gente no lo recibo, no declare negativamente, y todo es confesión positiva, pero para cosas que le salgan bien a uno y cosas inclusive que no convienen que la gente confiesa positivamente. Entonces, todo este combo de falsas doctrinas ha hecho que la iglesia o el pueblo de Dios en este último tiempo que estamos, pues no se imaginan el sufrimiento que debe de sufrir el pueblo de Dios porque está establecido en la palabra. Entonces, cuando usted empieza a hablarles, que en estas últimas semanas y meses ha estado muy enfocado, hablando de los últimos tiempos, pues la gente, primero que se asusta, otros rechazan la palabra, otros te ofenden. La semana pasada publiqué un video sobre los últimos tiempos, sobre la persecución, sobre la gran tribulación, sobre el hecho que la iglesia va a pasar la gran tribulación. Y normalmente lo comparto en grupos de gente amiga, ¿verdad? Que está alineada con la sana doctrina y no hay problema, ¿verdad? Porque ellos piensan lo mismo, salieron de las doctrinas falsas hace mucho tiempo, entonces están muy alineados con este mensaje de sana doctrina que traemos. Pero sin embargo, no sé por qué el video mío fue compartido en 2 páginas que enseñan que el arrebatamiento es antes de la gran tribulación, y los hermanos, entre comillas, estuvieron súper ofendidos con el mensaje, me trataron de hereje, me trataron de falso maestro, me decían que buena suerte, que me iba a quedar en la gran tribulación, que un montón de cosas, ¿verdad? Que da risa, al ver la falta de conocimiento y de entendimiento que tiene el pueblo de Cristo sobre lo que realmente es la vida del cristiano. Entonces, para que darles por gracia, ¿verdad? Compartir un poco de palabra con ellos, que probablemente van a escuchar este video nuevamente, y para todos en general, y obviamente para la gente que no conoce a Cristo, para que también sepa de estas cosas que se avecinan, vamos a hacer un recorrido empezando con enseñanzas de Jesús, con enseñanzas que estaban en el libro de los Hechos, con enseñanzas de las cartas de Pablo y sobre todo con pasajes proféticos ya de los últimos tiempos del mismo Jesús y del libro de Apocalipsis, para que ustedes vean a través de la palabra cómo la persecución, la aflicción, la tribulación es algo dado para el pueblo de Dios, y sobre todo se dio en el pasado, se está dando se está dando, se dio en un pasado mediano o cercano, se está dando en el presente y se dará en el futuro, ya cuando se manifieste el anticristo, porque la iglesia, lo quiera o no, pues la misma palabra nos enseña que vamos a estar, los que estemos vivos en esa época, durante la gran tribulación, y vamos a ser perseguidos por el anticristo y por su sistema. Para empezar, hermanos,
Vamos a compartir la Biblia para que usted mismo pueda ir viendo. Hay gente que me ha dicho que por el celular les cuesta un poquito más ver la palabra, pero lo que les digo tal vez es que lo escuchen esta prédica en un tablet o que la vean también por la computadora, porque así van a poder ver más grande la palabra, o si no la van buscando, como la vamos mencionando acá, la van buscando en sus Biblias para que puedan ir verificando, que sean ustedes como la iglesia de Berea, que verifiquen que todo lo que este siervo, Gastón Umaña, les enseña está de acuerdo a la palabra de Dios. Vamos a empezar por lo que enseñó Jesús en sus evangelios. Aquí estamos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, y en el versículo 18 al 20, Jesús nos dice, aquí en este título que es agregado obviamente por los traductores, dice, el mundo os aborrecerá. Entonces vea qué tremendo lo que dice ahí, el mundo os aborrecerá. ¿Qué dice la palabra? Aquí decía Jesús, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Vean qué mensaje para la iglesia. Jesús lo está diciendo. Si el mundo los aborrece, no se asusten, no se preocupen, porque a mí ya me han aborrecido antes que a ustedes. Y muy claro, nada más que el mensaje cuando Jesucristo fue crucificado en la cruz del Calvario, cuando Él trajo el Evangelio y no fue soportado por los religiosos, no fue soportado por los fariseos que pidieron que lo crucificaran. Para gloria de Dios, porque a través de esa muerte en cruz es que tenemos redención y vida eterna. Dice Jesús, si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Por qué es que el sistema del mundo aborrece a los hijos de Dios? Porque nosotros no somos de este mundo, nosotros somos de la ciudad celestial que es conocida en la palabra de Dios como la Nueva Jerusalén o el Monte de Sión. Nosotros, nuestra ciudadanía no es, yo no soy costarricense, ni otros hermanos son suecos o japoneses o alemanes, no. Los que hemos nacido de nuevo somos ciudadanos de los cielos, somos ciudadanos de una ciudad que Dios tiene preparada para nosotros que se llama la Nueva Jerusalén. Por eso es que el mundo nos aborrece. Y dice Jesús, acá en el versículo 20 de Juan 15, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, vean, perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Entonces, nosotros no somos superiores a Jesús. Y dice Jesús, si a mí me han perseguido, a vosotros, o sea, a ustedes, a nosotros, también nos van a perseguir. Entonces aquí Jesús ya claramente dejó establecido para la iglesia que si a él lo aborrecieron, como todavía lo aborrece el mundo, a nosotros también nos van a aborrecer. A Jesús lo aborrecen, a nosotros nos van a aborrecer. Y por eso es que ha habido persecución contra el pueblo de Dios a través de todas las épocas. A Jesús lo persiguieron los fariseos, a la iglesia primitiva los persiguieron primero los mismos judíos también, y también el imperio romano los perseguía por doquier. Los tiraban a los fosos de los leones, en las plazas de espectáculos públicos, ahí los tiraban para que los toros y los leones los mataran y los destruyeran. Muchos fueron quemados en la Edad Media, ¿verdad? Por lo que llamaban la Santa, entre comillas, Inquisición. Por la Iglesia Católica, muchos de los verdaderos cristianos fueron ahorcados, asesinados. En la época de Hitler, muchos cristianos fueron asesinados en Alemania y en muchos países de Europa fueron ahorcados, muchos pastores famosos de la época fueron ahorcados y asesinados en Alemania. Hoy día, en países como Nigeria, los cristianos son asesinados a manos de los musulmanes. En África del Norte también los cristianos son asesinados por los musulmanes. En los países del Medio Oriente también, en Siria, en Irak, en Irán, los cristianos son asesinados por ser cristianos. Y no se diga en China, donde la iglesia de Cristo y en Irán viven básicamente una vida subterránea, escondidos, como lo profetiza la palabra, porque por el hecho de ser seguidores de Cristo es que son perseguidos. Entonces, Jesús aquí lo deja claro, lo vimos en el pasado, sabemos por la historia lo que le ha sucedido a la iglesia y lo vemos hoy día también
en un ministerio que se llama la Voz de los Mártires, que nos refleja todo esto que les he contado sobre la persecución que está pasando la iglesia. Vamos a ir ahora a Juan, acá, pero vamos a buscar el capítulo 16, Juan 16. Vamos a buscar el versículo 33. Aquí en Juan 16, en el versículo 33, dice Jesús también, estas cosas os he hablado para que tengan paz, para que en mí tengan paz. En el mundo tendrás aflicción, que aflicción y tribulación es lo mismo, son sinónimos, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aquí otra vez Jesús nos vuelve a recordar, dice, bueno, ustedes que se les olvidan las cosas, tengan paz, en el mundo tendrás aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, aquí volvemos a ver otra de las enseñanzas de Jesús, donde Jesús le está prometiendo a la iglesia en general de todos los tiempos, que en el mundo, mientras estemos en este planeta Tierra, en este mundo, vamos a tener persecución. Vamos a irnos ahora, hermanos, a ver cómo la pasaba Pablo cuando andaba predicando la palabra de Dios en el libro de los Hechos. Vamos a irnos al libro de los Hechos, acá rápidamente, y vamos a buscar el capítulo 14, donde Pablo era perseguido por predicar la palabra de Dios, por dar testimonio de Jesucristo. Y veamos acá, vamos a irnos un poquito en el contexto. El versículo que quiero enfocarnos es el 22, para que usted lo vaya anotando, Hechos 14, 22, pero veamos un poquito de contexto. Dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía, que es allá en Turquía, y de Iconio, que es en Asia Menor, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Entonces vean que el apóstol Pablo, el mensajero Pablo, fue perseguido y fue apedreado y dice que lo arrastraron fuera de la ciudad y lo dejaron ahí tirado pensando que estaba muerto. Pero dice que lo rodearon los discípulos, pero se levantó. O sea, después la gente pensaba que estaba muerto y los discípulos de Pablo o los discípulos que Pablo había hecho, ¿verdad? Cristianos, estaban pensando que Pablo estaba muerto, pero dice que se levantó y entró a la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para otra ciudad que se llamaba Derbe. Y después de anunciar el evangelio, vean qué corazón el de Pablo, qué amor por el evangelio, que el día anterior lo habían apedreado y ya después salió otra vez a predicar el evangelio en otra ciudad que se llamaba Derbe y a hacer muchos discípulos. Entonces vean, el apóstol Pablo, muy parecido a los apóstoles, a estos falsos apóstoles del siglo XXI, ¿verdad? Que solo hoteles 5 estrellas y quieren viajar en primera clase, etcétera. Pablo lo dejaron como muerto, salió a pie para Derbe y estaba ya al día siguiente anunciando el evangelio en aquella ciudad y haciendo muchos discípulos. Después volvieron allá donde los habían apedreado a Listra, a Iconio y Antioquía, y confirmaban los ánimos a los discípulos, porque los discípulos estaban un poco tristes por esa gran persecución, por esa gran tribulación que estaba pasando la iglesia de Cristo en esas ciudades. Entonces Pablo les exhortaba, o sea, los animaba también, porque exhortar no es solo regañar, sino que exhortar también es motivar para que permanecieran en la fe, o sea, para que por esas tribulaciones no dejaran el camino de Cristo, no dejaran de seguir al Mesías, que no cayeran en apostasía, sino que permanecieran en la fe, diciéndoles que era necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Cuál era el mensaje de Pablo acá para los hermanos que estaban con miedo, como los cristianitos del siglo XXI que les da miedo pasar persecución por Cristo? Pablo, para que ellos no desertaran de la fe, o sea, para que permanecieran, les dijo, es necesario, vean, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces, Pablo nos está hablando que para poder nosotros entrar a la Nueva Jerusalén, al reino de Dios, es necesario que pasemos muchas tribulaciones. Amén. Ahora vamos a irnos a algunas enseñanzas de Pablo a las iglesias. Vamos a ir primero a Primera de Tesalonicenses, busquemos Primera de Tesalonicenses, el capítulo 3 de Tesalonicenses, y vamos a ver en los versículos
3 y 4. También la iglesia de Tesalonicenses era una iglesia que estaba siendo perseguida. Entonces dice que enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmarlos y exhortarlos, o sea, motivarlos respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete, vean otra vez, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. ¿Para qué estamos puestos los cristianos, hermanos? Para las tribulaciones, porque nosotros no somos del mundo, hermanos. Nosotros no somos del mundo, entonces el sistema del mundo nos odia. Entonces, nosotros no debemos de preocuparnos por las tribulaciones, porque para esto estamos puestos. Los que vivimos en Occidente y en muchos países libres como Costa Rica, a nosotros no nos persiguen todavía, pero va a venir un tiempo en que nos van a perseguir a causa de la palabra de Dios. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados para los últimos tiempos. Vea lo que dice el versículo 4, porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones. O sea, profetizábamos o predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Entonces, vean que la iglesia de Cristo tiene que estar preparada para las tribulaciones porque esto es algo típico de los cristianos. Vamos a buscar, hermanos, acá el libro de Timoteo, vamos a buscar segunda de Timoteo, vamos a buscar el capítulo 2 y vamos a irnos al versículo 9 de segunda de Timoteo para que si usted no lo puede ver en su celular o en el tablet o en la computadora, lo pueda buscar ahí cuando esté escuchando este audio. Dice el versículo 9 o el 8, acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos conforme, perdón, a mi evangelio, en el cual sufro penalidades. Pablo sufría penalidades, sufría persecuciones, tenía tribulaciones. Dice, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por lo tanto, todo lo soporto. ¿Por amor a quién? A los escogidos. Vean qué interesante esta palabra, por amor a los escogidos, porque mucha gente, cuando Jesús dice que la gran tribulación va a ser acortada a causa de los escogidos, los falsos maestros dicen, no, es que esos escogidos no es la iglesia, esos escogidos es Israel. Pero aquí queda muy claro en los evangelios que los escogidos es la iglesia de Cristo. Dice, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Y sigue diciendo, hermanos, el versículo 11 y 12, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, vea lo que dice acá, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Y vea qué tremendo que a los cristianos del siglo XXI les da miedo morir por Cristo, o sea, no son capaces de morir con Cristo. Y como fueron engañados por falsos profetas y falsos maestros, cuando aparezca el anticristo, muchos se van a someter al sistema del anticristo porque ellos no están dispuestos a morir por nuestro Señor Jesucristo. Pablo decía, si somos muertos con Él, ¿qué pasa? También viviremos con Él. ¿Cuándo? Cuando resucitemos. Cuando Cristo venga por segunda vez, que se da la primera resurrección y el arrebatamiento, es que vamos a vivir con Él. Entonces, no tengamos miedo de que nos maten físicamente. Jesús decía, no tengan miedo del que mate el cuerpo, sino tengan miedo del que destruye el alma, que es el mismo Dios, si nosotros no somos fieles con Él. Y dice el versículo 12, si sufrimos también, reinaremos con Él. Si le negamos, Él también los negará. Vamos a hacer, ya encontré aquí algo para hacer los versículos más grandes. Si sufrimos también, reinaremos con Él. Y si le negamos a Él, Él también nos negará. Entonces, la palabra nos sigue confirmando lo que nos toca a nosotros los cristianos, que somos fieles a Jesucristo. Vamos a ser perseguidos por el sistema del mundo a causa de la palabra de Dios y por causa de Jesucristo. Vamos a ir al capítulo 3 de aquí mismo, de segunda de Timoteo, y vamos a ir
al versículo 11 y 12. El versículo 11 y 12, vamos a hacer grandecito acá, dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que se me sobrevinieron en Antioquía, que ahora lo vimos, que a Pablo lo habían apedreado y lo dejaron como muerto. Dice: en Iconio y en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieran vivir, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces vean que no hay excepción, hermanos. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. No hay otra, hermanos. No le haga caso a los falsos maestros del siglo XXI que dicen que todo es peace and love, que todo es paz y amor y que nosotros somos especiales y que nada nos va a pasar. Porque no, hermanos. Hay hermanos en Cristo Jesús, como les dije, en África, en el Medio Oriente, en China, en Irán, que están siendo asesinados todos los días a causa del nombre de Jesús. Y nosotros no somos mejores cristianos que ellos. Más bien, la iglesia del occidente, empezando por Estados Unidos, son las iglesias más apóstatas. Las iglesias de América Latina, cristianas, son de las iglesias más apóstatas porque han sido contaminadas con falsos evangelios, como el evangelio de la prosperidad, como el evangelio de los diezmos, como el evangelio de la confesión positiva, como el evangelio del salvo siempre salvo, con el evangelio de la famosita oración de fe, que le enseñan a la gente que por solo un minutito que hicieron una oración ya son salvos, siempre salvos, y que pueden vivir como demonios y que nunca nadie los va a perseguir porque somos especiales. No, no, no. La iglesia del occidente es una iglesia apóstata y la verdadera iglesia es esa iglesia que está siendo perseguida allá en China, en Nigeria, en Sudáfrica, en Irán y en otros muchos países. Entonces que no me vengan con cuentitos que nosotros no nos van a perseguir. Ahí dice que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Más claro que el agua. Vamos a ir un poquito ahora al campo profético o escatológico, como llaman algunos, para que vean qué era lo que nos enseñaba Jesús acerca de la gran tribulación. Jesús, en Mateo 24, que ya seguro los tengo aburridos con Mateo 24, pero es necesario, hermanos, que ustedes, porque aquí en Mateo 24 es donde usted tiene todo el mapa de lo que va a acontecer en los últimos tiempos, y así nadie lo engaña. Hay gente que dice: no, Mateo 24 es para Israel. Nunca han leído Efesios 2, que ya Dios no tiene dos pueblos, solo uno. Nunca han leído el libro de Romanos, donde nos llama a nosotros el Israel de Dios, el Israel celestial, a la sumatoria de todos los que hemos nacido de nuevo, de todos los países, independientemente si usted es judío o no es judío, y no han leído las enseñanzas de Jesús en Marcos y en Lucas también. Entonces, vea lo que decía Jesús acá en el versículo 9 del discurso de Jesús de los últimos tiempos, que es conocido como el discurso del Monte de los Olivos. Vea lo que está diciendo Jesús, que va a pasar después de todo este principio de dolores. Y ojo, porque ya estamos en principio de dolores. Toda esta crisis mundial que estamos viviendo con el COVID-19 o este coronavirus, que va a generar una crisis económica como nunca se ha visto. Se estima que las economías del mundo van a caer en casi un 6%, o sea, un 6% negativo. Aquí en Costa Rica va a ser menos 3% y así en muchos países va a ser negativo. Va a generar hambre porque va a haber mucho desempleo. Entonces las guerras, los rumores de guerras, el engaño religioso, que son los primeros juicios de Dios, el hambre que dice acá, hambres, los terremotos y las pestes que habló Jesús en el versículo 7, todo esto es el principio de dolores. Entonces, mucho cuidado, hermanos, proféticamente, ¿dónde estamos? En el velo de Dios, porque después del principio de dolores, Jesús nos dice qué es lo que sigue. Entonces, en inglés se dice then, lo que implica es después o luego. Luego del principio de dolores, ¿qué es lo que viene? Os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa
de mi nombre. ¿Qué fue lo que nos está diciendo aquí Jesús? Que nos van a entregar a tribulación, que nos van a matar y que vamos a ser aborrecidos. Jesús en Juan 15, con lo que empezamos diciendo, dice, si a mí me aborrecieron, a ustedes los van a aborrecer. Es lo mismo que está diciendo aquí. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y muchos tropezarán entonces. ¿Por qué? Porque va a haber una gran apostasía. Porque como la gente no estaba preparada, se van a someter al sistema del anticristo, se van a poner la marca de la bestia, van a adorar al anticristo y van a adorar a la imagen del anticristo. Muchos tropezarán y lo peor, que entre cristianos se van a traicionar unos a otros, se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán, perdón, y se levantarán más falsos profetas que seguirán engañando a muchos. Y vea lo que dice Jesús acá. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor, que si usted lo busca en griego, se refiere al amor ágape, al amor de Dios, de muchos se enfriará. O sea, ya mucha gente ya va a dejar de amar a Dios. Y Jesús nos dice, en el versículo 15, primero nos advierte la aparición del anticristo, que es la abominación desoladora, y nos está diciendo, nos hace referencia a la profecía de la semana 70 de Daniel, que está en el capítulo 9, nos dice, el que le entienda, vayan a Daniel 9 para que entiendan un poquito más de lo que se trata la persecución del anticristo, que es conocida en la palabra de Dios y en el libro de Daniel como la abominación desoladora en Daniel 9 y en Daniel 11 y en Daniel 12. Y nos dice Jesús, porque habrá gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea, va a haber una gran tribulación que, no, que nadie la puede comparar. O sea, todo lo que ha pasado, valga la redundancia, en épocas pasadas, como la persecución que sufrió Jesús, como la persecución que sufrió la iglesia y los apóstoles originales, como la persecución que siguió la iglesia en Jerusalén, como la persecución que tuvo la iglesia en Antioquía, como la persecución que tuvo la iglesia primitiva en el Imperio Romano, como la persecución de los cristianos en la época de la Edad Media en manos de los católicos, como la persecución que pasaron judíos, gitanos y cristianos en la época de Adolfo Hitler, donde muchos cristianos fueron a la horca y fueron partidos en dos, la persecución que han sufrido muchos cristianos a través de las épocas, lo que están pasando hoy en China, en Nigeria, todo eso va a ser nada a la par de esa gran tribulación que viene para el pueblo de Dios. Usted tiene que tener muy claro una cosa, hermanos. Mucha gente dice, los falsos maestros dicen que nosotros no estamos destinados para ira y citan 1 Tesalonicenses 5:9, lo cual es cierto, pero nosotros no estamos destinados a la ira de Dios. Una cosa es la ira de Dios y otra cosa es la gran tribulación. La gran tribulación es la persecución del anticristo contra la iglesia de Cristo, contra aquellas personas que no se quieran someter al sistema del anticristo. En cambio, la ira de Dios, que usted la puede encontrar en Apocalipsis 16, en el versículo 1 es muy claro y dice que esa ira va a caer sobre todos los que tengan la marca de la bestia. Entonces nosotros no estamos destinados para ira, si no nos ponemos la marca, pero si alguien se la pone, la ira de Dios va a caer como lo vamos a ver más adelante. Entonces, que no lo confundan, la gran tribulación, Dios no ejecuta la gran tribulación. La, la gran tribulación la ejecuta el anticristo y es contra la iglesia de Cristo. La ira de Dios la ejecuta Dios y es contra el anticristo. Sigamos leyendo el versículo 22. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Ya vimos ahora que Pablo le predicaba a los escogidos. Los escogidos es la iglesia de Cristo. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. O sea, si la gran tribulación durara más de 3 años y medio, o lo que es lo mismo, más de 42 meses, o más de 1260 días, o tiempo, la mitad de un tiempo, nadie se salvaría porque la persecución que viene es tan tremenda que nadie aguantaría. Mas por causa de los escogidos, esa gran tribulación solamente va a durar 3 años y medio. Y después ya el arrebatamiento de la iglesia y la resurrección de los muertos es del versículo 29 al 31, cuando vemos
que después de la tribulación es cuando Cristo viene, envía a sus ángeles y Él toma o arrebata a sus escogidos, como dice acá, a sus escogidos. Él junta a sus escogidos. ¿Cuándo? Cuando Él viene aquí en la segunda venida, cuando Él viene por su pueblo. Pero hoy no vamos a hablar del arrebatamiento y no vamos a hablar de la segunda venida, sino que hoy estamos hablando solo de la gran tribulación. Vamos a pasarnos a Marcos 13. Vamos a ir a Marcos 13, hermanos, que es un pasaje paralelo a lo que enseña Jesús en Mateo 24, o sea, el sermón del monte de los olivos. Acá, en Marcos 13, vamos a ir al versículo 10, si no me falla la memoria, vamos a ver al versículo 10, vamos a hacer las letras más grandes. Cuando Jesús estaba hablando acá del principio de dolores, ven, principio de dolores son estos. Dice en el versículo necesario, y es necesario que el evangelio sea predicado ante todas las naciones. Dice, pero cuando os trajeran para entregaros, no os preocupéis. Vea lo que nos está diciendo Jesús, cuando la gente del anticristo venga por ustedes para llevárselos presos, no se preocupen. Dice, no se preocupen por lo que ustedes van a decir, ni lo que van a pensar, sino hablen lo que les fuere dado en aquella hora. Dice, porque no sois vosotros los que hablás, sino será el Espíritu Santo. Vea lo que dice Jesús, qué interesante, hermanos, que cuando venga la gente del anticristo a llevarnos a nosotros presos, no nos preocupemos por lo que vamos a decir, ni vayamos pensando qué vamos a decir. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos va a decir qué vamos a hablar. Y este versículo, hermanos, es importantísimo porque muchos falsos maestros enseñan que durante la gran tribulación el Espíritu Santo no está. Claro, aquí está, dice que el Espíritu Santo es quien nos va a decir que tenemos que hablar. Y vea qué tremendo lo que yo les decía ahora de Mateo 24, que el hermano entregará muerte al hermano, el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Los padres que se hagan seguidores del anticristo matarán a sus hijos que son cristianos y los hijos que son seguidores del anticristo matarán a sus padres que son cristianos. Y dice lo mismo que dijo Jesús en Mateo 24:9, y seréis aborrecidos de todos en general, por causa de mi nombre, por el hecho de ser seguidores de nuestro Señor Jesucristo, mas el que persevere, o sea, el que aguante hasta el fin, este será salvo. Solamente el que aguante hasta el fin. O sea que salvo, siempre salvo, no es bíblico, sino el que aguante hasta el fin será salvo. ¿Y qué es el fin? El fin es cuando Cristo regresa por segunda vez. El que aguante hasta la segunda venida de Cristo, el que sobrepase toda la gran tribulación y no sucumba ante el anticristo, ese será salvo. Vamos a ir a otro pasaje profético que lo vamos a encontrar en segunda de Tesalonicenses. Los libros de Tesalonicenses, tanto primera como segunda de Tesalonicenses, son muy importantes porque son escatológicos casi que al 100%. En el mismo capítulo 1, vamos a hacer grande aquí un poquito las letras, en el versículo 5, vean qué interesante lo que dicen. Ponga mucha atención, hermanos. Dice en en el versículo 5, Jesús respondiéndoles, vamos a ver si me cambié de, sí, segunda de Tesalonicenses, pero creo que aquí no me he actualizado. Vamos a ponerle la lupita para que me actualice. Aquí está. Vean lo importante que es conocer la palabra de Dios, si no les hubiera leído algo que no era. Aquí, en el versículo 5, Pablo está hablando de las persecuciones, o en el 4, vean aquí lo que dice, que Pablo se sintió orgulloso de esta iglesia tesalónica porque era una iglesia que era perseguida y tenía tribulaciones. Contrario a todos los hermanos estos que me ofendieron la semana pasada, diciéndome, bueno, le deseamos la mejor de las suertes en la gran tribulación porque nosotros nos vamos antes. Pero están engañados porque como no conocen la palabra y han seguido doctrinas de hombres y tradiciones, entonces pues ni modo, están por decir, los pobres están engañados. Dice, Pablo se sintió orgulloso de esta iglesia, dice, porque esta era una iglesia, la iglesia tesalónica, que pasaba persecuciones y tribulaciones. O sea, era una iglesia que soportaba
persecuciones y tribulaciones. Y vea qué interesante lo que dice aquí. Esto es la demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. Las tribulaciones y las persecuciones es parte de la demostración del justo juicio de Dios. ¿Por qué? Porque es que Dios quiere probarnos a todos. Dios quiere probar a ver quién es fiel con Él, quién es cristiano de verdad y quién es cristiano de papelitos, nada más, de la iglesia, nada más, y que no es un cristiano de verdad. Dice, para que sean dignos del reino de Dios, por lo cual asimismo padecéis. Entonces vea lo que dice Cristo. Pablo acá dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. O sea, Dios, cuando Él venga a derramar la ira de Dios, Él viene a castigar ¿a quién? A los que nos están persiguiendo, a los que persiguen a la iglesia, a todos los enemigos del pueblo de Dios. Dios va a venir a pagarles, a darles tribulación a ellos que nos dan tribulación a nosotros. Y dice, y vosotros que están siendo atribulados y perseguidos, ¿qué va a pasar? Se nos va a dar reposo. ¿Cómo es ese reposo que Dios nos va a dar? Cuando seamos arrebatados. Se nos va a dar reposo cuando estamos siendo perseguidos por el anticristo. Nos van a dar reposo a través de del arrebatamiento de la iglesia. Dice, ¿cuándo se manifieste? ¿Cuándo va a pasar el arrebatamiento de la iglesia? Aquí lo dice muy claro la palabra. Cuando Cristo se manifieste, dice, cuando se manifieste el Señor Jesús, no 7 años antes. Eso de 7 años antes es falso, eso no está en la Biblia, sino que el Señor nos va a dar reposo por medio del arrebatamiento cuando Cristo se manifieste desde el cielo. ¿Con quién? Con sus ángeles de su poder, que es lo que vimos en Mateo 24, del 29 al 31. ¿Y cómo va a venir Cristo? En llama de fuego, para dar retribución, o sea, para dar pago o castigo a los que no conocieron a Dios. ¿Quiénes son los que no conocieron a Dios? Todo el sistema del mundo. El sistema del mundo no conoció a Dios. Pero vea qué tremendo. Dios no solamente viene a castigar el mundo, sino también viene a castigar y a derramar su ira sobre los cristianos desobedientes, o sea, los que caen en apostasía, los que se hacen hijos de desobediencia, como dice la carta de Efesios y de Colosenses. Dice, los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y sigue diciendo que esto, los que no conocieron a Dios y los que cristianos que cayeron en apostasía, sufrirán pena de eterna perdición. ¿En dónde? En el lago de fuego, excluidos de la presencia del Señor. O sea, no van a estar en la Nueva Jerusalén ni la gloria de su poder. ¿Cuándo va a pasar eso? ¿Cuándo es que Dios les va a dar ese castigo? ¿7 años antes? No. Cuando Él venga en aquel día. ¿Cuál día? En el día del Señor, el día que Él vendrá como ladrón en la noche. Dice, para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. O sea, los creyentes, el remanente fiel que permaneció con el Señor hasta la muerte, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. ¿Vieron que claro, hermanos? En este pasaje profético, que casi nadie lo habla o lo enseña, está muy claro que la iglesia es perseguida, pero Dios le va a dar alivio cuando venga Él a arrebatarla. Y una vez de que Él arrebata a la iglesia, le va a dar castigo a ese mundo que no conoció a Dios, pero también a los cristianos que cayeron en apostasía, a los que no obedecieron, como dice aquí, el Evangelio de Jesucristo. Y esos del mundo, malos cristianos apóstatas, van a estar en el lago de fuego, apartados de la presencia de Dios. Mientras nosotros, los que permanezcamos fiel con el Señor, el remanente fiel del Señor, vamos a estar para siempre en el reino de Dios, en la nueva Jerusalén. Vamos a ir, hermanos, para terminar. No sé cuánto tiempo hay, pero como cuando nosotros ya nos salimos de las esquemas religiosas, ya podemos predicar 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, 2 horas, y no hay ningún problema. Vamos a seguir ahora con el libro de Apocalipsis, para que usted vea lo que habla sobre la tribulación y la persecución de la iglesia de Cristo, pero ya con un enfoque más profético o más escatológico, llamémoslo así, para utilizar estas palabrillas que utilizan algunos por ahí. Hay 2 iglesias fieles de las 7 iglesias que Jesús les escribe en Asia Menor, en lo que es conocido hoy como Turquía.
encontramos dos iglesias fieles, hermanos. La iglesia de Esmirna es una y la otra iglesia es la iglesia de Filadelfia. Muchos utilizan un pasaje que está en Apocalipsis 3:10, que es un mensaje a la iglesia de Filadelfia, y dicen, ven, como la iglesia no va a pasar la gran tribulación, porque ese pasaje de Apocalipsis 3:10 dice que como nosotros guardamos la palabra, el Señor nos va a guardar de la hora de la prueba que viene sobre el mundo. Pero la hora de la prueba no es la gran tribulación, porque la gran tribulación no es ninguna prueba para el mundo. La gran tribulación para los ciudadanos del mundo que no son cristianos, para ellos no va a haber ningún problema porque ellos son del sistema del anticristo. Entonces, la prueba que viene sobre el mundo, ¿cuál es? Es la ira de Dios. Pero de ahí, Dios nos va a guardar porque Dios prometió en 1 Tesalonicenses 5:9, en el libro de Romanos también, en el capítulo 5, si no me falla la memoria, y en 1 Tesalonicenses 1:10, que Él nos va a librar a nosotros de la ira venidera. Y para demostrar eso, de que en Apocalipsis 3:10, cuando se habla de que nos guardará de la hora de la prueba, tenemos este otro pasaje, porque la iglesia de Esmirna era la otra iglesia fiel, igual que la de Filadelfia. Y vea lo que Dios le promete a la iglesia de Esmirna, le promete tribulación, hermanos. Entonces dice, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, y dice, yo conozco tus obras y tu tribulación. Ven, la iglesia de Esmirna era una iglesia que vivía en tribulación. Y dice, y tu pobreza, pero tú eres rico. Era una iglesia pobre económicamente, pero era rica espiritualmente. Al contrario de las iglesias del siglo XXI, las de la falsa doctrina y la prosperidad, que son ricas económicamente, tienen mega iglesias, viven dentro de unos palacios que ellos llaman iglesia, pero no son iglesias, son sinagogas de Satanás, pero son pobres espiritualmente porque no conocen el Evangelio de Jesús, son como la iglesia tibia de la Odisea, que el Señor los va a vomitar de la boca. Y dice, y de la blasfemia, de esos que dicen ser judíos, oiga, los judaizantes estos que dicen que son judíos, pero que son sinagoga de Satanás. Entonces le dice a la iglesia de Esmirnia, no teman en nada de lo que van a padecer. Otra vez, no se preocupen por lo que van a padecer. Yo sé que ustedes están en tribulación, pero no teman de lo que van a padecer. He aquí que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. ¿Quién es el que va a echar a la gente en la cárcel? A los cristianos. ¿La gente o el diablo? Es el diablo usando gente. Dice, para que sean probados. Y dice, y tendrás tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Qué le está diciendo Jesús a esta iglesia fiel? Tranquilos, yo sé que ustedes están en tribulación, yo sé que no teman en lo que van a padecer. Satanás se va a encargar de que ustedes estén en la cárcel y que sean asesinados, pero no se preocupen, sean fieles hasta la muerte y yo les daré la corona de la vida eterna, la corona de la vida, que es lo que estamos esperando todos los que hemos nacido de nuevo. Pero hay que mantenerse fiel hasta la muerte. Entonces, vieron qué interesante que en el libro de Apocalipsis, Dios le promete a una iglesia fiel gran tribulación. Vamos a irnos ahora a Apocalipsis capítulo 6, despuesito del jinete amarillo, que es el que trae el COVID-19 y todas las plagas que vendrán posteriormente, y nos vamos a ir al quinto sello, para que vean qué interesante. El quinto sello ya habla de la gran tribulación. Y dice en el versículo 9, después de la mortandad y de las plagas y de la hambre y todo esto, que es el principio de dolores que está aquí en Apocalipsis 6:8, en el quinto sello, en el versículo 9 de Apocalipsis 6 dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Vean qué interesante, hermanos. Después del principio de dolores, de las pestes, de las hambres, de las guerras, de los terremotos, del engaño religioso, viene la gran tribulación. Y a raíz de esa gran tribulación, Juan el apóstol ve bajo el altar las almas. ¿Por qué ve almas? Porque hay gente que no ha resucitado todavía no ha ocurrido el arrebatamiento, porque acuérdense que primero se da la primera resurrección y después el arrebatamiento. O sea, no puede haber arrebatamiento si no hay resurrección. Y estas almas estaban debajo del altar, muertas, no habían resucitado. Dice que eran almas de los que habían sido muertos. ¿Y por qué los habían asesinado estos hermanos? Hermanos,
por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Cuál es el testimonio que ellos tenían? El testimonio de Jesucristo. Cristianos puros, mejores probablemente que usted y que yo, y que fueron asesinados durante la gran tribulación. Hay otro cuentito ahí chino que utilizan los falsos maestros, que todos estos cristianos que aparecen en el libro de Apocalipsis no es la iglesia de Cristo, sino que es otro grupito que ellos llaman los santos de la gran tribulación. O sea, agarraron la iglesia de Cristo y la partieron en pedazos, según ellos, los que se fueron antes y los que se van a ir después. ¿Me va a creer usted esa locura de la que tienen que inventar los falsos maestros y los falsos profetas y que se la creen los falsos cristianos? Y dicen que a partir de Apocalipsis 4 no se menciona la iglesia de Cristo, y aquí vamos a ver ahora que se habla de los que guardaban la palabra de Dios, los que tenían los testimonios de Jesús, los escogidos, los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, los que tienen la fe de Jesús, los mártires de Jesús. O sea, la iglesia de Cristo, usted la encuentra desde Apocalipsis 1 hasta Apocalipsis 22. O sea, no le haga caso a los falsos maestros. Y sigue diciendo el versículo 10, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y dice que se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. O sea, la resurrección de los muertos todavía le faltaba un poco de tiempo. ¿Por qué? Porque habían más hermanos o consiervos que tenían que morir igual que ellos. En otras palabras, estos que estaban decapitados debajo del altar decían, Señor, ¿hasta cuándo vas a vengar nuestra sangre? O sea, ¿cuándo va a venir la ira vengadora de Dios? Y una gran voz les dijo, tranquilos, se les dieron vestiduras blancas, se les dijo, descansen un poco de tiempo, porque todavía hay otros hermanos como ustedes que van a ser asesinados en la gran tribulación, y que hasta que se complete ese número es que se da la resurrección de los muertos y, y el arrebatamiento. Entonces vean, hermanos, pasando la gran tribulación. Nos vamos a ir a Apocalipsis 7, y en Apocalipsis 7 nos vamos a encontrar algo increíble también. Vamos a ver que hay un montón de gentes que pasan la gran tribulación, y esos no son santos de la gran tribulación, eso es un invento de los falsos maestros, eso no existe, esto es la iglesia de Cristo. Dice el versículo 9 de Apocalipsis 7, lo tiene Apocalipsis 7, versículo 9, dice, después de esto, miré aquí una gran multitud, dice, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, de todos los países del mundo, de todas las etnias, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono de Dios y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos. Entonces, Juan tiene una visión celestial y dice que vio una gran multitud que era tan grande que nadie podía contar. Hermanos, imagínense la cantidad de gente que se va a salvar durante la gran tribulación. Dice que es el remanente de Dios, hermanos. Es una gran multitud de gente que estaba delante del trono, también incluye cristianos de todas las épocas, que estaban, dice, delante del trono de Dios, en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, que implica santidad, salvación, con palmas en las manos. O sea que ya había pasado, que estaban celebrando la fiesta de los tabernáculos. Y dice el versículo 10, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Eran cristianos, estaban dándole gloria a Dios, al Padre Celestial y al Cordero, que es Cristo Jesús. Y había una gran fiesta ahí en el cielo, pero dice en el versículo 13, dice, entonces uno de los ancianos, que estos ancianos no es la iglesia de Cristo como enseñan, mentira, estos ancianos son seres celestiales, pero no va a estar hablando alguien de la iglesia preguntándole a Juan que quiénes son esos y él es parte de ellos, no, una contradicción. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido?
Vean que lo interesante, lo que le dice Juan lo que le dice Juan, o sea, el diálogo que tiene Juan con uno de estos ancianos. Yo le dije, Señor, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces, esa gran multitud que nadie podía contar, dice que estos son los que han salido. Para salir hay que entrar, ¿verdad? Entraron a la gran tribulación, pero ya salieron. Para salir de una casa es necesario entrar, ¿verdad? Entonces, han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre gloriosa de Cristo Jesús. Y dice que por eso, por la sangre preciosa de Cristo, es que ellos están delante del trono de Dios y le sirven a Dios de día y de noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá sobre ellos su tabernáculo. Y siguen diciendo cosas lindísimas ahí, que ya no habrá ni sed, ni hambre, ni lágrimas, ni nada de eso. Vayámonos ahora para que sigamos viendo el proceso de gran tribulación en el libro de Apocalipsis. Vámonos a Apocalipsis capítulo 12 y vamos a ver del versículo 13 en adelante. El capítulo 12 de Apocalipsis es la narración de cuando el arcángel Miguel es expulsado del cielo, del segundo cielo. Aquí dice que hubo y esto mucha gente enseña que, que, que lo que hace que el anticristo no se manifiesta, como menciona según de Tesalonicenses, es la iglesia. No, no. La iglesia del tiempo del fin es una iglesia apóstata que tiene cero poder. Otros dicen que es el Espíritu Santo, pero ya vimos en la enseñanza de Marcos 13:11 que el Espíritu Santo está presente en la gran tribulación y es el que nos va a decir qué hablar cuando nos lleven presos. Entonces, ¿qué es lo que Dios utiliza para que Satanás no se manifieste? Al arcángel Miguel, aquí lo vemos muy claro. Después hubo una gran batalla en el cielo y Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar en ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón que es Satanás, que es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Esto es muy importante, hermanos. Satanás engaña al mundo entero, pero la gente cree que no, que la iglesia cree que ellos no los puede engañar. Satanás los engaña, ya los ha engañado, engañó a Adán y Eva en el jardín del Edén y sigue engañando a la iglesia con un montón de falsas doctrinas. Y se fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, aquí sigue una serie de acontecimientos, pero me quiero enfocar en el versículo 13. Dice que cuando el dragón, que es Satanás, había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. El hijo varón es Jesús. O sea, va a empezar a perseguir a la nación física de Israel. Dice que se le dieron a la mujer, que es Israel, 2 alas de gran águila para que volase delante de la serpiente en el desierto, a un lugar donde es sustentada por Dios por 3 años y medio, que es lo mismo, tiempos y la mitad del tiempo. Y dice que la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra dice que protegió a la mujer, a Israel, y se tragó el agua, ¿verdad? Entonces dice el versículo 17, para que vean la gran tribulación contra la iglesia, que entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, pero ¿qué pasa? Como no le pudo hacer nada, ¿qué dice? Se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. O sea, la descendencia de Israel, porque acuérdense que nosotros fuimos injertados en el olivo silvestre, entonces ya nosotros somos parte de la descendencia de Israel. Dice, los que guardan los mandamientos de Dios, que es la iglesia, los mandamientos de Jesucristo, los mandamientos de la ley del Espíritu, y dicen, y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Quiénes son los que tienen el testimonio de Jesucristo? A esos que Satanás está persiguiendo durante la gran tribulación, que es tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. A los que tienen el testimonio de Jesucristo, pues es nada más y nada menos que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, sigamos con Apocalipsis 13, para que puedan ver en Apocalipsis 13 ya la aparición o una perspectiva también del anticristo persiguiendo a la iglesia.
Dice aquí se narra todo el tema de los imperios mundiales, donde el anticristo, desde el imperio babilónico, el medo-persa, el griego y el romano, ha estado ahí controlando a los gobernadores, a las naciones, y es lo mismo, ¿verdad? El anticristo al final va a estar, el espíritu del anticristo manipulando al último imperio mundial, que es el nuevo orden mundial que va a ser guiado por el anticristo. Y dice que Satanás, ese dragón que ustedes vieron en Apocalipsis 12, le dio autoridad a la bestia, que es el anticristo. Y dice que adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Y se le dio a la bestia boca para que hablare grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. 42 meses es tiempo, la mitad de un tiempo, o 3 años y medio, o 1260 días. Entonces, la gran tribulación va a durar 3 años y medio, que es el tiempo en que el anticristo se le dio autoridad para actuar. Y dice que el anticristo abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en los cielos, aunque ya hoy el espíritu del anticristo está hablando cosas contra Dios a través de, por ejemplo, de la teoría de la evolución, a través de la doctrina de género, ¿verdad? De la igualdad, ¿cómo se llama? De la ideología de género, que enseñan que hombres pueden ser mujeres y mujeres hombres, y niños, mujeres de 80 años y mujeres de 80 años niños, y toda esa locura que vienen ahí, vienen blasfemando contra la primera institución que estableció Dios, que es el matrimonio, diciendo que ahora el matrimonio puede ser de hombre con hombre o mujer con mujer. Estamos como en la época de Noé, como en la época de Sodoma y Gomorra, pero en esa época las blasfemias que va a lanzar el anticristo contra Dios van a ser peores. Se dice en el versículo 7 que se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Entonces, ¿quiénes son los santos? Los santos no son los santos de la gran tribulación, como enseñan algunos, que es otro grupito, como un pedazo de la iglesia que se quedó perdido y que después se une. No, 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 no. La iglesia de Cristo son los santos, y la iglesia de Cristo, como Jesús lo prometió en Mateo 24:9, es la iglesia que va a pasar la gran tribulación. Nos entregarán a tribulación y nos van a aborrecer y nos van a perseguir y nos van a matar a causa del nombre de Jesús. Y dice que se le dio autoridad sobre todo tribu, lengua y nación. Entonces, veamos acá esto, donde aquí se le permitió, Dios mismo permitió que el anticristo hiciera guerra contra los santos y los matara. No vencerlos bueno, algunos los va a vencer, como vamos a ver ahora en Apocalipsis 14, espiritualmente, en el sentido que se van a hacer sus aliados, pero a los verdaderos santos, al remanente de Dios, a los que siguen al Cordero de día y noche, así como Enoc, por donde quiere que van, a ellos, aunque mueran, van a resucitar en la primera resurrección, como vamos a ver ahora en Apocalipsis 15. Pasémonos ahora, hermanos, a Apocalipsis 14, que trae una enseñanza clave relacionada con todo este tema del anticristo y de los juicios de Dios y la segunda venida de Cristo, que es conocida como el mensaje de los 3 ángeles. El primer ángel primero proclama el evangelio eterno. ¿Por qué lo proclama? Porque la iglesia nunca pudo proclamarlo. La iglesia fue ineficiente y se encerró en 4 paredes, llamando a un lugar que no es iglesia, iglesia, y no llevó a cabo la gran comisión de llevar el evangelio por toda la tierra. Entonces aparece un ángel predicando el evangelio y anunciando los juicios de Dios, llamando a la gente al arrepentimiento. El ángel 2 anuncia la caída de los sistemas religiosos, que es Babilonia, y hay un llamado en Apocalipsis 18 para la iglesia, para los santos verdaderos, para que salgan de ese sistema religioso que es católico, evangélico, protestante, testigo de Jehová, mormón, hindú, todos los sistemas religiosos, es la gran Babilonia, que es lo que viene a estorbar para que la gente no tenga una relación con el Dios de los cielos. Entonces, el ángel número 2 lo que anuncia es la caída de la gran Babilonia, y es el momento antes de ahí de que la iglesia tiene que salir del sistema. Por eso hacemos un llamado también para que los santos, para que ese remanente de Dios abra los ojos y salgan de esos sistemas religiosos, inclusive si usted está en sectas evangélicas, en denominaciones evangélicas. Y el tercer ángel, que es el que quiero hacer énfasis ahora, viene a advertirnos para que la gente que viva durante la gran tribulación no adore al anticristo, no adore a la imagen que el falso profeta va a hacer del anticristo, que narra Apocalipsis 13,
ni se ponga el 666, porque el que hace eso pasará la eternidad, como hablaba 2 Tesalonicenses 1:7, en el lago de fuego por los siglos de los siglos. Vamos a ver el tercer ángel acá, vamos a hacerlo un poquito más grande. Y dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia, que es el anticristo, a su imagen, una imagen del anticristo que mandó a hacer el falso profeta para que todos los moradores de la tierra la tuvieran en su casa, y recibe la marca en su frente, que el mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 13 nos dice que es un número que es el 666, perdón, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha salido, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre en el lago de fuego, delante de los santos ángeles y del Cordero. Y dice que ese humo del tormento sube por los siglos de los siglos. Entonces, hermano, usted que está escuchando esto, ya sea por casualidad, porque le llamó la atención el mensaje, porque usted quiere saber de los últimos tiempos, por lo que sea, hermano, ya no tiene excusa. Aquí la palabra de Dios en el mensaje del tercer ángel está diciendo que si alguno se compromete con el sistema del anticristo, ya sea adorando al anticristo, a la imagen del anticristo, o poniéndose el 666 en la mano derecha o en la frente, esa persona ya no tiene opción de vida eterna y será lanzado en el lago de fuego y será atormentado de día y de noche. Así que no le haga caso a falsos maestros como John MacArthur, que enseña que aunque una persona se ponga la marca de la bestia no pierde la salvación. Eso es falso. Usted deje de estar siguiendo a esos falsos maestros calvinistas también, que enseñan doctrinas de demonios como predestinación, salvo siempre salvo, y otras herejías ahí que ellos llaman el tulip. Y sigue diciendo que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia, a la imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y vea qué interesante, hermanos, lo que dice el versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Claramente se está refiriendo a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Los santos, ¿quiénes son los santos? Para ser un santo, usted tiene que haber nacido de nuevo. Para ser un hijo de Dios, usted tiene que ser un santo, porque la misma palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá a Dios. ¿Quiénes son los que guardan los mandamientos de Dios? Los que han nacido de nuevo, los que son guiados por el Espíritu, los que guardan la ley del Espíritu Santo, son los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y quiénes son los que tienen la fe de Jesús? La iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y oí una voz del cielo que decía, dichosos, bienaventurados, de aquí en adelante los muertos que mueran en el Señor. Vea qué interesante, hay una bienaventuranza para los hijos de Dios, para los cristianos que mueran durante la gran tribulación. Dice el Espíritu Santo, porque es con mayúscula acá, que descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos le siguen. O sea, van a ser recompensados, como vamos a ver en Apocalipsis 20, se van a sentar junto con Cristo a la diestra del Padre, a gobernar las naciones con vara de hierro, porque ellos vencieron el sistema del anticristo. Después de este mensaje que sigue, la segunda venida de Cristo, el arrebatamiento aquí en Apocalipsis 14 y el derramamiento de la ira de Dios, pero no lo vamos a leer ahora porque, como les dije, no estamos hablando de la segunda venida ni el arrebatamiento, sino que estamos hablando de la gran tribulación. Vamos a irnos a Apocalipsis 15 para que vean algo muy interesante. En Apocalipsis 15, en el versículo 2, vamos a ver una visión celestial antes de que Dios derrame la ira de Dios. Apocalipsis 15 dice, y vi en el cielo otra señal grande y admirable, y 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consuma la ira de Dios. Aquí vemos ya los ángeles que en el capítulo siguiente, en el 16, van a derramar la ira de Dios sobre los que tienen la marca de la bestia, ya que es toda la gente que está matriculada y siguiendo el sistema de Satanás, el sistema del dragón y el sistema del anticristo. Esos ángeles ya están listos, pero Juan tiene una visión en el cielo. Dice que en el cielo hay un mar de vidrio, que lo vemos en Apocalipsis 4 y 5,
donde está Dios ahí sentado en el trono y al frente del trono de Dios está ese mar de vidrio. Y ahí en el mar de vidrio vamos a ver algo muy interesante. Léalo en el versículo 2. Dice, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen. Sobre la bestia y su imagen. ¿Quiénes son los que están en el trono de Dios arriba, disfrutando? Dice que los que habían alcanzado la victoria, o sea, los vencedores, sobre la bestia, que es el anticristo, sobre la imagen, o sea, sobre la estatua que mandó a hacer el falso profeta, según Apocalipsis 13, y el número, que es el número 666. Y dice, en pie, ¿dónde estaban ellos? En pie, en el mar de vidrio, con las arpas de Dios, y dice que estaban cantando el cántico de Moisés, que nos habla de Deuteronomio capítulo 32, que es un capítulo profético también que usted encontrará en el Antiguo Testamento, y el cántico del Cordero. O sea, en una pura fiesta, celebrando, alabando, glorificando, esos cristianos valientes que pudieron vencer al anticristo, a la imagen y al 666. Y unos hermanitos ahí de 18 mandándome a que, pobrecito yo, que iba a pasar la gran tribulación. Ojalá pasara yo la gran tribulación, porque como vamos a vencer al anticristo, a su imagen y al 666, voy a estar al frente en ese mal de cristal, cantando el cántico de Moisés, alabando a Dios y cantando el cántico del Cordero. Finalmente, hermanos, nos vamos a ir a Apocalipsis 20. Nos vamos a ir a una versión que me gusta más, que es la Nueva Traducción Viviente. Y vamos a ver en Apocalipsis 24 y 6 ese juicio, ¿verdad? Ya cuando después de Apocalipsis 19, cuando Cristo, después de la guerra de Armagedón y después de que Satanás es atado por 1000 años en el infierno, dice que después de eso Juan vio, acá en el versículo 4, vio tronos y los que estaban sentados en ellos habían recibido autoridad para juzgar. Y dice que vio las almas de aquellas que estaban debajo del altar, que habían sido decapitados en Apocalipsis 6, que es la iglesia de Cristo que murió durante la gran tribulación. Dice que vio a las almas de aquellos que habían sido decapitados y que habían sido decapitados por dar testimonio de Jesús y por predicar o proclamar la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia, ni a su estatua, ni a su imagen, ni habían aceptado la marca en su frente y en sus manos. Entonces, vean qué interesante este versículo 4. Él vio tronos y vio las almas ahí de los que habían sido decapitados por dar testimonio de Jesús, característica número 1, por proclamar la palabra de Dios, por no haber adorado al anticristo, por no haber adorado a la imagen del anticristo, por no haber aceptado el 666, aunque no pudiera comprar ni vender, ni aunque se muriera de hambre, o aunque lo mataran. Y dice, y volvieron a la vida. ¿Qué significa volvieron a la vida? Resucitaron y reinaron con Cristo durante 1000 años. Y estos hermanitos mandándome a mí a la gran tribulación, imagínense, mandándome a la gran tribulación para resucitar yo y estar ahí en el trono de Dios, feliz de la vida, porque como buen vencedor, me mataron por dar testimonio de Jesús, por predicar el verdadero evangelio de Jesús, por proclamar la palabra de Dios, así como lo hago acá, lo he hecho en otros medios, lo he hecho en algunas congregaciones ahí o sectas que me invitaron para que predicara algún tiempo y aproveché para llevarles el verdadero evangelio, ya que en esas sectas o en esos lugares no se permite, pero aprovechando que me invitan voy y llevo el verdadero evangelio, porque no adoré a la bestia, porque no adoré ni a su imagen y no me puse el 666, y voy a estar ahí en ese trono sentado durante la primera resurrección. Dice el versículo 5, y esta es la primera resurrección. Y dice que los otros muertos, o sea, los que perdieron la salvación, esos muertos no volvieron a la vida, sino hasta que se pasaron 1000 años. O sea, que todos los que pierdan la salvación, todos los mundanos y todos los cristianos que cayeron en apostasía, van a resucitar hasta después del milenio, o sea, 1000 años después de que se dé la primera resurrección y el arrebatamiento de la iglesia. Y para esos hermanitos, igual que me estaban mandando para la gran tribulación, les quiero decir que es lo que nos espera, no solo a mí, sino a todos, si estamos vivos,
durante ese tiempo, y como ya estamos en principio de dolores, puede ser que sí, que nos toque a nuestra generación. Vean qué lindo lo que dice el versículo 6. Benditos y santos son aquellos que forman parte de la primera resurrección. Vean, benditos, o sea, dichosos, bienaventurados, y santos aquellos que forman parte de la primera resurrección. Y para formar parte de la primera resurrección hay que pasar la gran tribulación. Y hay que vencer al anticristo, a su imagen y al 666. Entonces, dichosos y santos aquellos que forman parte de la primera resurrección, porque la segunda muerte, que es el lago de fuego, ya no tendrá potestad sobre nosotros, sino que ¿qué? Vamos a ser sacerdotes de Dios. Acuérdese que en el nuevo pacto, en el nuevo pacto todos somos sacerdotes. Nosotros somos un real sacerdocio. Otra cosa, que no lo engañen, hermanos. La única cabeza que hay en la iglesia, el único líder que hay en la iglesia es Jesús. Todos los demás somos hermanos. Eso de que hay gente que cree que un apóstol, un profeta, un pastor es más que nosotros, para nada. Esos son títulos dados por hombres. Dios no le da títulos a personas. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y solamente los que venzan, los benditos y los santos, son los que vamos a ser sacerdotes, real sacerdocio de Dios y de Cristo. ¿Y qué más? Y vamos a reinar con Cristo 1000 años con vara de acero sobre todas las naciones por 1000 años. Entonces, hermanos, aquí les hice un resumencito, sin irme al Viejo Testamento, porque en el libro de Daniel también se ve la gran tribulación que tiene que pasar la iglesia, sobre todo en Daniel 7, 8 y el capítulo 12, por cuestiones de tiempo, y en Apocalipsis 17 y 18 también habla sobre los mártires que mató la Gran Babilonia, que ha matado desde que existe la Gran Babilonia hasta el tiempo del fin, para demostrar que la gran tribulación es un sello que tiene garantizada la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia de Cristo. La iglesia falsa no. La iglesia falsa es la que vive de la prosperidad, del humanismo, de solo pensando en cosas materiales y terrenales, y no están dispuestos a morir por nuestro Señor Jesucristo. En las bienaventuranzas en Mateo 5, Jesús decía, bienaventurados cuando los persigan y los maten a causa de mi nombre, porque tendrán gran galardón en el cielo. Entonces, hermanos, comparte este mensaje con todos, porque la iglesia tiene que estar preparada para el tiempo del fin. La iglesia tiene que estar preparada para las cosas que vienen. Y ustedes vieron la advertencia de Apocalipsis 14 del tercer ángel. Entonces, es fundamental, hermanos, que la iglesia de Cristo esté preparada, y a mí como atalaya de Cristo, pues cumplo mi misión de sonar la trompeta fuerte y de que ustedes estén preparados o al menos informados de lo que viene. Que el Señor los continúe bendiciendo y nos vemos hasta la